buenas vibras. Así como nosotros agradecemos a Dios Todopoderoso de estar con ustedes esta mañana del lunes 18 de abril. A esta hora saludamos con nuestro invitado que nos honramos en recibirlo en los micrófonos de Caché Noticias de Opinión, dado a su experiencia, su capacidad y yo diría a esos conocimientos que hoy como que se han alejado en algunos ciudadanos. Es el señor, el doctor, perdón, Felipe Burbano. Felipe Burbano de Lara. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Clever, perdón, Carlos y Johanna, un saludo especial. Bien, aquí estamos en Quito. Oiga, doctor, pero Con frío, yo voy a comenzar este diálogo con usted medio coloquial. ¿Y sabe por qué? Porque yo no encuentro un lugar en las cuatro esquinas del cuadrado, una gestión que pueda ponderar, por ejemplo, en la Asamblea Nacional y en algunas actividades del Ejecutivo. Además, tampoco en la Corte Constitucional. Esta situación es parecida, doctor, a algunos años atrás, o es que definitivamente la sociedad ecuatoriana retrocede y retrocede. Doctor. Bueno, creo que tiene parecidos la situación actual con las de, quizá yo diría hasta, con todo el periodo entre 1997 y 2007, cuando el país vive un periodo de enorme inestabilidad política, de crisis institucional, crisis de los partidos políticos, crisis de sus referentes en términos de políticas económicas y modelos de desarrollo, gobiernos minoritarios, esto es muy importante, la similitud con la situación actual, y por lo tanto, ejecutivos y presidentes que estaban en permanente acoso político, ¿no? Desde el Congreso, desde la sociedad, presidentes muy débiles, ejecutivos muy débiles. Y en ese sentido hay muchos parecidos, ¿no? Estamos viviendo una crisis de fragmentación política en el Parlamento, un presidente débil, que nació débil, que llegó a Carondelet débil, dificultades para poder implementar su programa de gobierno porque hay un Congreso fragmentado. Quizá la diferencia con estos congresos del periodo al que yo me he referido, el Congreso actual con los congresos del periodo al que yo me he referido, es la mayor fragmentación y la mayor precariedad de la clase política. La clase política se ha debilitado, ¿no? Se ha vuelto una clase política sin horizonte, sin valores, sin formación, muy mediocre. Y tenemos el correísmo, que es el equivalente al bucaramismo de ese periodo. El correísmo, una fuerza política que tiene presencia, que tiene peso en el Congreso, sobre todo, y que tiene una agenda política muy particular, que se convierte en su objetivo político. O sea, el correísmo ha perdido toda visión de país, toda propuesta de país, y lo que hace es negociar cosas chiquitas, ¿no? Entonces, eso veo, ¿no? Hay parecidos y hay diferencias entre la situación actual y la de hace unos años. ¿Y será, doctor Urbano, que el factor experiencia y hasta conocimiento ha originado esta fragmentación en la Asamblea Nacional y estos resultados que no son precisamente positivos en el Ejecutivo?
¿Cree usted que ha incidido o está incidiendo ese factor que se llama experiencia y conocimiento de el manejo de la cosa pública? De alguna manera, experiencia en el manejo de la cosa pública, ¿no? Hace falta eso. Hace falta experiencia y hace falta formación alrededor de la cosa pública, ¿no? Lo público tiene una dimensión, tiene unas características, tiene una configuración que hay que conocer, que hay que entender, que hay que saber, que hay que encarnar también lo público, ¿no? El sentido de lo público. Y eso se ha perdido experiencia, se ha perdido también una cultura cívica alrededor de lo público, ¿no? Entonces me parece que lo público también es ese espacio al que entramos para sacarle tajadas personales, para beneficiarnos, para enriquecernos, para, para desvirtuar lo público. Entonces, no solo que no hay experiencia, sino que lo público mismo está muy desdibujado como un marco de actuación de la política, ¿no? O sea, la política es el manejo de lo público, es el cultivo de lo público, eh, como orientación, como principios. Y luego también es debilidad de los partidos políticos. No hay partidos políticos en el Ecuador, lo que hay son unas agrupaciones que se forman con fines electorales, que no forman cuadros, que no tienen propuestas claras de hacia dónde quieren conducir al país, y muy fragmentadas, ¿no? Entonces, en medio de destrucción de lo público, falta de liderazgo, falta de experiencia y poca capacidad de los partidos políticos, poca estructura de los partidos políticos, nos ha conducido a la situación. 7:13. Le iba a referir de la falta de liderazgo como otro factor, usted lo ha señalado. ¿Y no será que antes criticábamos el caciquismo y ahora como que ya el caciquismo no existe a falta de precisamente de personajes, de ciudadanos denominados líderes? Ya no hay esos líderes visibles en la política nacional, o yo no los veo, doctor Burbano. Es que los liderazgos en la política salen de los partidos, esa es una fuente generadora de liderazgos. Los liderazgos también pueden salir de las élites sociales y económicas, ¿no? En momentos oligárquicos, pueden salir de los movimientos y las organizaciones sociales, y pueden también salir, digo yo, de una cierta trayectoria en la gestión pública. Pero en tanto en cuanto los hayan preparado los líderes, hayan hecho otros líderes, y yo por lo menos no he visto hacer líderes a los que ya dejaron de ser o estar presentes en lo que se denomina pues la política nacional, política local, qué sé yo, ya dejaron de serlo, doctor Burbano. Eso también está en la mesa de discusión. 7:15 Johanita, usted. Gracias, economista. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Yo estaba notando todo lo que usted decía y empezó la entrevista diciendo que parecido a la época entre 1997 y 2007, cuando el país vivió una crisis institucional y la falta de referentes. Estamos en medio de la destrucción de lo público y la falta de liderazgo. Justamente por eso estamos sentenciados entonces a repetir la historia, y se lo consulto porque ya para el 2006 vino un, entre comillas, Mesías diciendo que iba a reconstruir toda la sociedad desde la parte política y pública y ofrecer cambios de fondo. ¿Puede entonces hacerse, como se dice en la calle, hacerse la cama para que nuevamente aparezca este Mesías y que ofrezca un cambio desde la raíz? Digamos que el mesianismo, para ponerlo en términos más generales, el mesianismo en la política surge en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, en momentos de desconfianza
hacia las estructuras de gobierno, hacia las instituciones de gobierno, cuando hay una percepción de vacío y de incertidumbre, ¿no? Entonces, me parece que en un contexto como el nuestro se instala, digamos, la posibilidad de que aparezcan mesías. Ahora, los mesías pueden tener distintas características, ¿no? Yo no creo que estemos, digamos, no creo que un fenómeno como el correísmo se pueda repetir en el momento actual. Pero lo que sí va a ocurrir, creo yo, es que van a aparecer permanentemente líderes políticos cuyo liderazgo, perdón la redundancia, se construye precisamente en esta denuncia de la clase política, de las instituciones, de las élites, esos liderazgos que se nutren del vacío en el que está ahora el país, ¿no? Y tenemos un caso muy cercano, que es el caso del Perú, en donde no han surgido grandes mesianismos políticos en los últimos años, pero unos liderazgos políticos que surgen desde fuera de los partidos, permanentemente cuestionando el establishment, las instituciones, la clase política y generando algún tipo de expectativas en la ciudadanía, ¿no? Caso dramático del actual presidente del Perú, el señor Castillo, ¿no? Que quizá resume como ningún otro político o presidente en América Latina estas características que habíamos señalado al comienzo. Entonces creo que vamos a estar expuestos a eso, ¿no? Un mesianismo mediocre también, ¿no? Un mesianismo sin grandes proyecciones, pero que despierta entusiasmo frente a la debacle que vive la clase política, al desprestigio que vive la clase política y al bloqueo al que le está llevando al país este juego entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Entonces, en la sociedad está reconocer a estas figuras que seguramente van a empezar a salir y cuando ya se acercan también elecciones. Doctor, hablando de ese vacío institucional, la situación de la Asamblea Nacional y de su presidenta, Guadalupe Llori, una presidenta que evidentemente no tiene un liderazgo dentro de la Asamblea Nacional y no crea esos puentes para los que en teoría fue puesta ahí. Sí, el problema de Guadalupe Llori es que la alianza que le llevó a la Asamblea Nacional es una alianza que no funciona, ¿no? O sea, es muy difícil conducir una Asamblea Nacional cuando uno no tiene el apoyo político. No solo es un problema de cualidades personales, sino de apoyo político, de expresar una alianza parlamentaria que pueda manejar la Asamblea Nacional con una cierta mayoría. El problema es que Pachacutic resultó un desastre político, dividido permanentemente, que tampoco tiene claro qué es lo que quiere. La izquierda democrática igual, ¿no? Con unas ambigüedades en sus posturas frente al gobierno impresionantes. Y el gobierno, el bloque de creo que es un bloque muy chiquito, minoritario, que no tiene la fortaleza ni la capacidad para empujar, digamos, la formación de una alianza o de sostener esa alianza que le empujó a Guadalupe Llori a la presidencia en el inicio del periodo de Lazo, ¿no? Entonces yo vuelvo a la debilidad de las organizaciones, a la falta de claridad de las organizaciones. No sabemos qué quieren, no sabemos qué plantean, no sabemos qué salidas ofrecen al país, ¿no? ¿La presidenta de la Asamblea debería hacerse un costado? ¿Cómo? ¿La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, debería dar un paso al costado? No sirve de nada, o sea, digamos, ¿para qué? ¿El paso al costado para qué? Para que vaya otra alianza parlamentaria que tenga la misma precariedad, la misma debilidad. ¿Cree que puede hacer ella más entonces como presidenta? No, lo que le estoy diciendo es que no hay una alianza que le dé apoyo, pero no le va a dar apoyo a ningún presidente. Usted puede elegir cualquier presidente en el Congreso, en la Asamblea Nacional, en este momento, que va a tener más o menos los mismos problemas. Va a estar expuesta a presiones, va a estar expuesta a amenazas a su propio cargo, porque hay una lógica de fragmentación y de dispersión que lleva a desestabilizar el funcionamiento de las instituciones.
El doctor Felipe Urbano de Lara en Caché Noticias y Opinión, aquí también en modular 92.7 FM desde Esmeraldas nos escuchan. Mi compañero, el licenciado y magíster Carlos Julio Zacoto, también tiene inquietudes para usted, doctor Urbano. Sí, doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Hemos identificado ya los problemas de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo, de la clase política en general, pero hay una realidad. Este gobierno apenas empieza. El próximo mes va a cumplir recién un año y hoy está salpicado por exactamente los mismos cuestionamientos que en su inicio. Recordemos que cuando el presidente Guillermo Lasso asumió su cargo, se habló de una alianza entre el Partido Social Cristiano y un acuerdo con el correísmo. Hoy también se habla de un presunto acuerdo con el correísmo. El Ejecutivo ha logrado pasar a duras penas un proyecto de ley, el proyecto de ley de reforma tributaria, con serias sospechas de un acuerdo. Indignados quienes votaron por el presidente, sí, y cada vez crece más ese pedido recurrente de que se vayan todos. Pero yo, lejos de estrechar la mano de los anarquistas, prefiero preguntar, ante este escenario convulso, ¿hay salidas? Porque está claro que no es sostenible, pero hay salidas tomando en cuenta que el gobierno apenas empieza. Tenemos todavía 3 años más de este periodo en el que ha sido muy difícil arrancar. ¿Existe la posibilidad de tender puentes de diálogo para unir en una causa país a esta asamblea fragmentada? Empecemos por ahí. No, yo no creo que el esfuerzo tenga que volcarse hacia lograr un acuerdo sobre el país con la Asamblea Nacional. A mí me parece que eso es un tiro al aire. Eso no va a ningún lado. Me parece que el problema del gobierno es que está entrando en un miedo, ¿no? Está siendo arrastrado por el miedo a la desestabilización y al miedo a ser expuesto o víctima de, no sé, de un intento de destitución del presidente. Yo creo que eso es lo que se está cocinando en la Asamblea, ¿no? Y entonces quieren reemplazar a Guadalupe Llori con otra mayoría, y esa mayoría eventualmente enjuiciar al presidente, a los títulos del presidente. Entonces, el presidente me parece que ha entrado como en temor, miedo, pánico, y está tratando de defenderse y de sobrevivir, y me parece que por ahí el único camino que le queda son estos compromisos que no sabemos si son, hasta dónde van, o esta sospecha de compromisos que no sabemos hacia dónde van y que le afectan a él, le afectan al país y deterioran más la institucionalidad. Todo el caso del ex vicepresidente Glass es un escándalo, en todo sentido, democrático, institucional, de funcionamiento de la justicia. Entonces yo creo que la única vía es que se fortalezca el Ejecutivo. Ahora, yo no veo en el Ejecutivo una capacidad de acción y de iniciativa política, ¿no? Para irle moviendo al país en medio de las dificultades. Entonces me parece que es un gobierno que corre el peligro de quedar atrapado en este miedo a ser destituido, desestabilizado desde la Asamblea, y no formular una agenda de gobierno con cosas muy concretas que puedan llevarse adelante con todos los recursos que tiene el Ejecutivo a su disposición. Pero vamos a estar entonces gobernados por un ejecutivo que teme que a la vuelta de la esquina lo echen. ¿Qué pasó? Eso es lo que estamos viviendo en este momento, me parece, ¿no? Porque todas las iniciativas que estaban sobre la mesa se fueron diluyendo. Lo de la muerte cruzada, lo de la consulta popular. Yo no sé si el gobierno siga pensando en consulta popular, no ha vuelto a expresar nada sobre eso. Pero además, y fuera de eso no hay nada. Entonces yo creo que se necesita eso, sí, es un gobierno que va a operar y tiene que operar en condiciones muy adversas de gobernabilidad, porque el Ecuador está en una situación muy compleja, ¿no? Doctor, yo creo que el Ejecutivo sí ha caído en cuenta en lo que usted señala, es decir, que se necesita fortalecer la parte política. Eso lo venimos señalando incluso desde el inicio de este gobierno. Pero hace 2 semanas se tomaron decisiones. La ministra, Alexandra Vela, dejó de ser ministra de Gobierno, se encargó esta cartera de Estado a Francisco Jiménez. Sin embargo, en este momento se está afrontando una
seria tormenta política. No se hicieron los cambios adecuados, no se trata de figuras al interior del Ejecutivo, es decir, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno nacional para fortalecer su política, su proyecto? Un plan. O sea, a ver, ¿hay una política de inversión pública o no hay una política de inversión pública? No ¿Va a invertir en infraestructura? ¿Va a invertir en salud? ¿Va a mejorar la seguridad? ¿Va a mejorar la seguridad social? O sea, yo creo que por ahí tiene que fortalecerse. O sea, priorizar eso. No cambiando al ministro de gobierno, De acuerdo. porque el ministro de gobierno no resuelve. Yo creo que se fortalece con una acción, con iniciativas políticas, ¿no? Yo creo que el gobierno ha perdido iniciativas políticas por caer en este enredo que le supone el juego con la Asamblea Nacional y los miedos que tiene de las posibles consecuencias de ese juego político con la Asamblea. Tiene que definir una agenda desde el Ejecutivo que sea factible, que sea viable, que pueda ser manejada por el Ejecutivo y por ahí empezar a moverle al país, lograr una recuperación económica, el tema de la infraestructura, carreteras, escuelas, la seguridad social, cosas mínimas, ¿no? Pero que le dé la sensación al país de que, a pesar de todo, el Ejecutivo se está moviendo, porque la sensación que tenemos hoy día es que el Ejecutivo está bloqueado, que la política está bloqueada. Y quizás haciendo eso logre recuperar algo de respaldo en las calles, ¿no? El gobierno nacional arrancó bien con un plan de vacunación excelente, donde incluso la oposición no tiene nada que criticar, pero hoy, como usted muy bien ha dicho, la discusión del Ejecutivo se ha centrado en ¿qué más tengo que hacer para poder terminar mis 4 años de gobierno? ¿Con quién tengo que hablar? Es decir, hacer acuerdos cortos, pero han dejado en segundo plano entonces a la ciudadanía. Ese es un graso error. Yo creo, o sea, lo que tú dices es muy preciso, recoge de manera muy precisa lo que yo estoy pensando. Ese es un error, porque el Congreso por ahí no hay una salida, ¿no? O sea, si el Congreso le quiere ahogar, bueno, tiene que defenderse hasta donde pueda, pero actuar políticamente desde sus capacidades, ¿no? Desde los ministerios, desde las políticas públicas, acercarse un poco a la ciudadanía, ¿no? Que tenga respuestas a algunos de los problemas que enfrenta el país y que tenga iniciativa. Empezó bien el gobierno, tenía iniciativa, tenía ideas, tenía capacidades para actuar, pero cada vez le veo más desdibujado porque no sabe cómo enfrentar la crisis política o el escenario político, y el escenario político va a ser muy difícil de manejar. Entonces hay que dejarle que esté ahí el escenario político, hay que cuidar, ¿no? Cuidar que no vengan momentos de desestabilización, pero la desestabilización también se neutraliza no con negociaciones permanentes, como tú dices, acuerdos chiquitos que son muy costosos para el gobierno, sí, sino fortaleciéndose frente a la ciudadanía. Claro, sobre todo porque hoy en día los principales problemas, y esto lo recogen varias encuestas, la gente no está preocupada por la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. La gente está preocupada por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de inversión, por la falta, por ejemplo, de insumos y medicina en los hospitales. Es decir, mientras sus problemas no se ven resueltos realmente para el ciudadano común, la política pasa a un segundo o tercer plano. Así es. Entonces tendría que resolver el problema de los medicamentos, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos. O sea, eso tiene que resolver. Ahí se va a fortalecer, ¿no? 7:30 minutos, 7:30 minutos. A lo mejor una reflexión, doctor Burbano, ¿no? Y compañeros. Ya el ministro de Economía ha hecho todo lo que tenía que hacer en materia de finanzas públicas. Ha reordenado las finanzas públicas, ha logrado incrementar las reservas monetarias internacionales, ha bajado el déficit fiscal. Entonces, yo espero, en lo personal, y ojalá así sea, que el presidente Guillermo Lasso haya conversado con la directora del Fondo Monetario Internacional y haya logrado que esta funcionaria, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, acceda ya al Ecuador para que se deje de bajar o lograr el déficit fiscal, que lo quieren a cero. Mientras tanto, están postergados, por ejemplo,
conceptos como la inversión pública. Usted lo ha señalado esta mañana. La inversión pública es la que genera empleo, no solamente el sector privado, porque hoy el sector privado hace todos los esfuerzos, pero hace falta que el gobierno, a través de la inversión pública, como usted, repito, lo dijo, y de hecho así es, vaya y estimule la demanda agregada a través del empleo. Obras de infraestructura hacen falta, y también, ¿por qué no decir, pues, ya la parte social que aquí ustedes lo señalaban? Entonces, le queda al gobierno es aflojar la mano con los fondos que sí los tiene, aflojar la mano a la inversión pública, y yo estoy seguro, como usted y como todos los que estamos pensando, que la economía por un lado se reactivará, y por otro lado ese hombre a pie que está preocupado en encontrar un empleo, está preocupado en lograr fondos para comer mañana, ese es el que va a estar tranquilo, y todos los agentes económicos, de tal manera, doctor Burbano, que cuando usted lo ha dicho esta mañana, coincidimos plenamente, que tranquilo, que siga trabajando, pero que atienda la parte socioeconómica del país. Doctor Burbano, lo dejamos con la despedida a usted. Yo creo que es por ahí, Clever. Yo creo que es un esfuerzo conjunto de inversión pública e inversión privada. Debería haber un buen programa de inversión pública que anuncie el gobierno. Voy a invertir, yo qué sé, 500 millones de dólares este año, 600, no sé. Encontrar los espacios también de cooperación con empresa privada. Entiendo que los bancos están dispuestos este año a hacer una inversión de financiamiento hipotecario muy significativa, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay campo y hay herramientas para que el Ejecutivo pueda funcionar sin estar permanentemente preocupado y paralizado y tratando de arreglar algo que que va a ser muy difícil arreglar, que es la relación con la Asamblea Nacional, ¿no? No puede descuidarse de eso, debe tener ahí atención, estar atento a lo que ocurre, pero su marco de acción tiene que ir por otros lados, desde sus propias capacidades, con una visión más clara del país, con unas propuestas más claras y realizables para el país, para que sintamos que podemos movernos a pesar de la situación política. Pero lo que sentimos en este momento es que la situación política nos paraliza y nos desestabiliza en términos institucionales. Correcto, gracias doctor Burbano de Lara por atender esta invitación que le hicimos esta mañana aquí en Caché Noticias y Opinión. Espero que... Gracias a usted, Clever, por la invitación. Espero que haya gustado mucho de la fareja, si es que le gusta, yo creo que sí le gusta, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de comerme unos buenos platos de fanesca, por suerte. Bueno, un abrazo para usted, buena semana. Gracias, Clever, gracias. Un saludo a Johanna y a Carlos. Gracias, y a doctor. toda la audiencia de la radio. Saludos. Gracias. Solamente